Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo cómo hacer una mascarilla de color cobriza idéntica a la de Keracolor, pero ¿qué creen? Con violeta de genciana. Esta mascarilla está hecha con violeta de genciana. De seguro ustedes ya saben para qué implementé violeta de genciana. Si es así, me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver cómo es que se prepara y cómo es que la apliqué, ya que implementé, por así decirlo, dos técnicas, tanto en cabello húmedo como en cabello seco. Antes de empezar necesitamos una báscula. Si no cuentas con una, no te preocupes, ya que vamos a tomar medidas de acuerdo al tamaño del tubo. También vamos a necesitar un recipiente de plástico vacío, mascarilla capilar, cualquier mascarilla que tengas a la mano. En mi caso voy a usar 180 gramos de mascarilla, que equivale al doble del tubo de un tinte de 90 gramos. Esto equivale más o menos a 3/4 de taza. Ahora vamos a agregar el color base, que en mi caso es un tinte fantasía naranja. De este vamos a agregar 45 gramos o a su equivalente, que es medio tubo. Mezclamos la mascarilla y el tinte súper bien. También vamos a implementar el tinte fantasía amarillo neón. Del tinte vamos a agregar 22 gramos o 1/4 del tubo. Mezclamos hasta que todo quede integrado, y si quieres un color más intenso sin implementar más cantidad del tinte naranja, puedes agregar el tono rojo, pero esto ya es opcional. En mi caso voy a agregar 11 gramos o a su equivalente 1/8 del tubo. Seguimos mezclando para poder incorporar el siguiente tono. Recuerda que el tinte rojo es opcional, lo puedes omitir si quieres. Y para obtener el tono cobrizo vamos a implementar violeta de genciana. De esta vamos a agregar de 1 a 5 gotas. Todo va dependiendo de la intensidad de los tintes. Por cada gota que agreguemos a la preparación hay que ir mezclando. Conforme estén agregando y mezclando la violeta de genciana, van a notar cómo es que se apaga ese tono fantasía del tinte. Lo va a volver un color un poco más seco, más apegado a lo que es el color cobrizo. Como último ingrediente y opcional, voy a implementar aceite de macadamia con argán. Este va a ayudar a hidratar el cabello y a que sea más resistente. Solamente vamos a agregar 3 gramos a la preparación y vamos a mezclar hasta que todo quede súper bien integrado. Así es como tiene que quedar. En mi caso solamente agregué 3 gotas, aunque puedes hacer la prueba sobre una hoja blanca. Esperas a que se seque, ahí decides si le falta más violeta de genciana o si le falta cualquier otro color fantasía. Y listo, hicimos 352 gramos de mascarilla de color cobriza. Pero a ese peso tenemos que quitarle 31 gramos, que equivale al peso del envase. Eso nos daría 321 gramos solamente de mascarilla. Como pueden ver, mi cabello está completamente deslavado. Tiene una tonalidad más amarillosa que cobriza. Y antes de aplicar la mascarilla de color, el cabello tiene que estar completamente limpio. De preferencia recién lavado. En esta ocasión la aplicación la voy a hacer mitad sobre el cabello húmedo y la otra mitad sobre el cabello seco. Esto es porque ustedes me estuvieron diciendo que la intensidad de la mascarilla es más fuerte sobre el cabello seco. Así que vamos a ver si eso es cierto. Vamos a hacer una comparación. Y como siempre la voy a aplicar de atrás hacia adelante. Va a ser una aplicación sencilla, simplemente voy a usar las manos. No voy a usar para nada las brochas, lo único que voy a usar van a ser guantes. Hay que tomar secciones más o menos de 1,5 centímetros a 2 centímetros de grosor. Y hay que masajear súper bien cada mechón de cabello para que se distribuya mejor la mascarilla. Como esta mascarilla de color es hidratante, van a notar que el cabello se va desenredando poco a poco conforme lo estén masajeando. Esa es una gran ventaja porque aparte de depositar color, hidrata y desenreda el cabello. Y bueno, ya que terminé de aplicar la mascarilla sobre el cabello húmedo, ahora voy a pasarme a la otra mitad sobre el cabello seco. Igual la voy a aplicar con las manos y de abajo hacia arriba. Lo que estoy notando al aplicar la mascarilla sobre el cabello seco es que absorbe más producto. Aparte de eso se batalla más en distribuir y esparcir la mascarilla. Como no se distribuye de forma pareja, corres el riesgo de que el cabello quede manchado.
Ya que terminé de aplicar la mascarilla de color, la voy a dejar reposar 45 minutos. O sea, 45 minutos a partir de que terminé de aplicar la mascarilla sobre el lado del cabello seco. Pero el lado donde está el cabello húmedo pasaron 15 minutos de aplicación sobre el cabello seco. Lo que significa que el lado del cabello húmedo lo voy a dejar reposar 1 hora. O sea, los 45 minutos de reposo más los 15 minutos que tardé en aplicar la mascarilla sobre el cabello seco. Me da en total 1 hora de reposo sobre el cabello húmedo. Y bueno, así es como me quedó el cabello. Como pueden ver, la comparación no es tan notoria. La intensidad de color es casi la misma, tanto en la aplicación con el cabello húmedo como en la aplicación con el cabello seco. La variación de color es mínima, no alcanza ni medio tono. Se podría decir que esto fue por el tiempo de pose que dejé la mascarilla de color en el cabello, ya que la mascarilla la dejé 1 hora sobre el cabello húmedo y 45 minutos sobre el cabello seco. En lo personal, la aplicación del producto sobre el cabello seco no me gustó, ya que es difícil de manipular, es difícil de que se distribuya en todo el cabello. Aparte de eso, necesitas más producto, más cantidad de mascarilla. Y en cambio sobre el cabello húmedo fue mucho más fácil distribuir el producto, se desliza mucho mejor. Y aparte no necesitas demasiada cantidad de mascarilla. Así que si quieres esta intensidad de color sobre el cabello húmedo, te recomiendo que lo dejes reposar por más tiempo, ya que te vas a evitar desperdiciar más producto y va a ser mucho más fácil distribuirlo sobre el cabello. Y en cuestión de implementar la violeta de genciana, fue para apagar ese pequeño destello fantasioso que dejan los tintes fantasía, ya que si hubiera aplicado naranja con amarillo, el color hubiera sido muy chillante. Este efecto se hace porque al implementar poco a poco la violeta de genciana, el color se vuelve un poco marrón. Así que ya saben, si quieren apagar ese reflejo chillante que dejan los tintes fantasía naranja, les recomiendo que agreguen unas cuantas gotas de violeta de genciana y en serio que van a notar un cambio sorprendente. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta, compartir este video y comentar aquí abajo qué te pareció, te gustó, no te gustó, tú implementarías esta técnica. Y de pasadita no olvides seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.